Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos toca el capítulo número 7, que nos dice el título profecía personal en la iglesia local. No sé si tuvieron la oportunidad de poder leer este capítulo. Es un poquito más pequeñito que los demás que hemos estado leyendo, pero no deja de ser importante, no deja de hablar a nuestras vidas. Y justo del hablar de la profecía, de la palabra que Dios tiene para nosotros, es el tema de hoy. De la cantidad de pensamientos que Dios tiene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, son incontables. Y la palabra que Dios quiere darnos también es incontable. Él nos quiere hablar en todo el momento. Nosotros somos los que de una o de otra forma le cerramos la puerta, no escuchamos su voz, no escuchamos las tentativas que Él hace a nuestras vidas para poder darnos la palabra, sea por sueños, visiones, una publicidad en la televisión, un mensaje de YouTube, no sé. Él usa todo, como sabemos, usa todo para hablarnos, para darnos su palabra. Y ya hay un versículo en Salmos 40, versículo 5, que nos dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Ya así está escrito en la Biblia. Esa palabra es para nosotros, nos confirma, nos da esa certeza de que Dios tiene muchos pensamientos por cada uno de nosotros, muchas palabras para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para direccionarnos, corregirnos, recolocarnos en el camino, y nosotros solo tenemos que poner las orejas en atención, las antenitas, las parabólicas, todo atento, sensibles a esa palabra que Dios nos quiere dar. La Biblia, el conocimiento bíblico, expresa la voluntad general de Dios para cada creyente. Nos habla de esa voluntad general para todos nosotros, para su pueblo en general. Y la profecía personal va, digamos, directo al punto, es más concreta y llega a nuestras vidas, es personal, es una palabra personalizada para cada uno de nosotros. Tiene un nombre, tiene el nombre de Marta, de Osvani, de Meli, de Sioni, de Sebastián. Es una palabra que va con un nombre, con un foco, con una meta. Esa es la diferencia de la palabra que tenemos en la Biblia, de la palabra que podemos recibir proféticamente por parte de Dios. Las palabras proféticas tienen un gran sentido en nosotros si estamos, chicos, perdón, si nosotros estamos de verdad atentos a la palabra, nos trae una mayor claridad a nuestras vidas. Nos trae, si estamos en la oscuridad, nos va a traer luz, nos va a traer un sentido, nos va a traer una dirección para que nosotros miremos y digamos: ups, estoy yendo por el camino equivocado, tengo que ir para el otro lado, por aquí Dios me está dirigiendo. Porque eso es lo que trae a nuestras vidas, una claridad en relación al destino que Dios tiene para nosotros. Además, esa palabra nos puede traer un aliento en esos momentos más negativos, en esos momentos más oscuros, en esos momentos de desánimo, de depresión, de llanto, de desesperación. Nos puede traer ese aliento que necesitamos para abrir los ojos y decir: mi Dios me ama, me quiere y me está dando una palabra de amor, de afecto, de aliento para que yo siga adelante. También estas palabras proféticas traen a nuestras vidas la fuerza y nos pueden traer dones.
¿Quiénes no queremos dones? Los dones del Espíritu Santo. Yo creo que todos queremos los dones del Espíritu Santo. Todos los queremos porque queremos seguir creciendo, madurando en su palabra, en su verdad. Y para eso necesitamos más dones, necesitamos madurar en la palabra. Y Dios está ahí esperando que nosotros digamos, Dios, dame este don, yo lo necesito para hacer esto, para el ministerio, para mi iglesia. Yo necesito este don para seguir creciendo. Hay que valorar mucho esa profecía personal. Yo no creo que aquí haya alguien que no valore la profecía personal, la palabra que Dios le da con nombres y apellidos. Yo no creo que aquí haya alguien así, pero lamentablemente sí hay personas que no creen la profecía, que no creen que Dios nos pueda dar una palabra. Es lamentable, pero es parte del proceso de esa persona de que tiene que reconocer en el camino que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios le puede dar una palabra. Pero en lo personal, creo que todos nosotros añoramos recibir palabra, deseamos recibir palabra, valoramos la palabra que Dios nos da, esa profecía personal a nuestras vidas. Y esto es lo que nosotros tenemos que beneficiarnos de esa palabra, no recibirla, listo, Dios me ha dado esta palabra, y ahora aquí me quedo, esperando que caigan las flores del cielo. No funciona así. Esa palabra hay que activarla, hay que darle vida, hay que creer en ella primeramente con fe, con confianza, y activar esa palabra en nuestras vidas, no guardarla en la mesita de cabecera, sino que hacer la vida que crezca en nosotros. Y con esto podemos decir que Dios es un Dios personal, porque mi Dios me habla a mí de una manera. Es mío, es mi Dios. Él me habla de una forma distinta de la que habla a la hermana Sioni, de la que habla a la hermana Ninfa o de la que habla a Rubén. Nos habla de forma distinta, porque Él personaliza su relación con nosotros. Y nosotros solo tenemos que estar ahí atentos a esa relación que tenemos con nuestro Dios. Él quiere que cada uno de nosotros escoja escuchar, oír su voz, su palabra. Que nosotros estemos atentos, con las antenitas todas puestas, atentas para escuchar su palabra. El autor habla también de su experiencia en su iglesia, de que en ellos hay grupos, hay equipos proféticos que están ahí para satisfacer esas necesidades de los creyentes de la iglesia que desean recibir esa palabra profética personal porque la necesitan, porque están en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento, no se sabe, pero independientemente de eso necesitan, tienen ese anhelo de recibir esa palabra. Y él dice que en su iglesia cada persona tiene esa oportunidad de poder llegar, acercarse y decir, yo necesito palabra, que me den palabra de Dios. Y muchos lo piden, profecía personal, y así ellos han crecido en la iglesia, han edificado la iglesia para satisfacer esa necesidad personal. Ahora bien, el autor pone aquí una cuestión que para mí fue interesante leerla. ¿Es correcto buscar palabras proféticas personales o debería la persona esperar hasta que tales palabras sean dadas solo por la unción del Espíritu Santo? Repito, o por otras palabras, ¿yo debo de buscar esa palabra profética en mi vida o tengo que esperar que el Espíritu Santo le toque a una persona y esa persona me diga, tengo palabra para ti de parte de Dios? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es correcto? El autor John Eckhart nos sigue diciendo que él ha profetizado a muchas personas sin ninguna unción inicial. Y esto a mí me queda así como, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Si uno tiene que tener la unción para poder dar la palabra a los demás, debemos de recibir la unción de Dios para poder dar palabra. Pero él se ha movido en fe. Él empieza a hablar en fe. Él activa la unción en fe.
la fe que tantas veces nos falla a nosotros. Él aprendió a activarla. En fe empieza a hablar, a profetizar, y la unción le llega, y él da palabras a muchas personas. Esa es la experiencia que él nos deja aquí escrita, expuesta en su libro, que las profecías más fuertes también han sido dadas en momentos que él no tenía la unción. Pero en fe hay que creer en esa palabra, en fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que llenarnos todos los días, pedir a Dios todos los días que nos llene de fe, de su santa fe, de su fe divina, para que nosotros sigamos creyendo y creciendo en su palabra. Que no entre por aquí y salga por aquí, que no estemos aquí los viernes escuchando la palabra atentamente, sacando algunos apuntes, mirando a la persona que está hablando y se acabó el Zoom, adiós, hasta mañana, bendiciones, y aquí quedó la palabra. No es esa la idea. La idea es que la palabra entre a tu vida, entre a tu corazón y crezca, sea el alimento espiritual que tú necesitas a diario. La profecía puede ser avivada mediante la fe. Esa es la respuesta correcta. Podemos pedir a Dios profecía. Si estamos en un problema, en un proceso duro, difícil, nosotros mismos podemos pedir a Dios en oración, en la intimidad con Dios, buscar de Dios y decir, Señor, necesito respuesta. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? Tenemos esa autoridad en nosotros y esa responsabilidad de activar en fe la palabra profética en nuestras vidas, de pedir a Dios que Dios nos dé esa palabra, esa respuesta que necesitamos en ese momento. No podemos dejar dormidos los dones. Hace pocos días nos dijeron eso. No podemos dejar dormido a Jesús aquí al lado nuestro. Tenemos que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Orando, conversando con Dios, haciéndole preguntas, pidiendo respuestas. No entiendo esta palabra, Señor. ¿Qué me quieres decir con esta palabra? Hay que activar los dones. Hay que activar todo lo que Dios nos da espiritualmente. Todo tiene que ser activado, tiene que ser avivado. Porque si no, todo se duerme, todo se aplatana, todo se queda guardado en un cajón, esperando un día. Hoy, aquí estoy yo. La respuesta que tú pediste a Dios aquí está guardada. No guarden las cosas en un cajón. Si Dios te da una palabra, es para guardarla en tu corazón, pero para vivir de ella, para activarla, para que ella crezca en ti, para que tú la entiendas, porque necesitas entender esa palabra, porque si no la entiendes, terminas guardándola en el cajón, porque ese es un gran problema. La escuchamos, qué bien, Dios me ha dicho esto, ok, vale, pero bueno, ahora no tengo tiempo, ya lo busco después porque no he entendido muy bien, pero aquí queda apuntado, anotado, y ups, quedó guardada. Perdón. Y viene el trabajo, viene el almuerzo, viene el colegio, viene esto, viene lo otro, un viaje, un paseo, las compras. La palabra quedó olvidada. No aprendimos, no entendimos lo que Dios nos estaba dando en ese momento. Si no entiendes la palabra, busca información, habla con tus líderes, con tus pastores, busca qué significa esa palabra, qué te está diciendo Dios en ese momento, pero no la guardes con dudas, con incertidumbres, porque va a quedar olvidada, no se va a activar y esa bendición no llega jamás a tu vida. La palabra Mateo 7, del 7 al 11 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, llamad y se os abrirá. Me tocaron a la puerta. Más profético que esto, imposible. Sigamos. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pidamos fe y pidamos más fe, la fe que haga falta, que necesiten para seguir creciendo y aprendiendo de su palabra. No guarden las cosas en el cajón, no guarden las palabras que Dios os da en los cajones. Buscar una palabra rema es el título siguiente. El autor nos sigue hablando de su experiencia y nos dice que le gusta desafiarse y desafiar a esas, él llama, entre comillas, vacas sagradas, que son esas palabras que uno las tiene como religiosidad ahí. Es esto y así es. Él intenta romper todo eso, desafiar esas vacas sagradas, esas palabras que hay ahí guardadas en la cultura religiosa de cada iglesia que puedan tener, y él las va desmenuzando, él las va destruyendo. Y una de ellas, que para este autor fue muy importante, es nunca busques una palabra rema. Una palabra rema es una palabra profética, lo que estamos hablando, es la palabra que Dios nos da en este X determinado momento para nuestra situación que estemos viviendo. Es la palabra profética personal del Señor, que no es algo que nosotros sencillamente podamos leer en la Biblia. La palabra de Dios que está escrita en la Biblia, la palabra general, que es para todos. Para todo el pueblo de Dios está la palabra de la Biblia. Pero el rema es tu palabra personal, es la palabra que tú debes de buscar. Aunque en muchas iglesias dicen a sus creyentes, no busques esa palabra, porque la profecía no existe. Niegan a la profecía, niegan la existencia de profetas y de la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos líderes en las iglesias que no creen en los profetas, que creen en los pastores, creen en los evangelistas, los maestros, pero los profetas no. Lamentablemente, y es lo que hay, es la realidad de muchas iglesias. Gracias a Dios, en la nuestra no lo es. Somos un ministerio profético, de aquí van a salir muchos profetas y van a llegar muchos profetas más y otros ministerios más. Porque Dios nos está usando para eso, Dios nos está enseñando para eso. Pero tenemos que tener ojo, que afuera de este ministerio hay ministerios que no creen en los profetas, ni en el rema, ni en la palabra preciosa, una palabra profética que Dios puede traer a nuestras vidas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ellos enseñan a sus creyentes que si solo estudiamos la palabra, obtendremos toda la respuesta que nosotros vamos a necesitar. Los cristianos nunca deberían de asistir a un servicio esperando que alguien les dé una palabra, el rema de Dios. Por consiguiente, muchas personas se pasan años sin siquiera obtener una palabra de Dios porque se les ha enseñado a sospechar del fluir sobrenatural de la profecía profética, de la profecía personal que Dios puede dar a la vida de cada uno. Nosotros no podemos cerrar la puerta a la unción profética, no podemos decir a Dios, no quiero escuchar tu palabra. Tenemos que disfrutar de esa bendición de escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que llegar también a estas personas que se les ha negado la palabra de Dios y ellos han creído en los líderes que tienen, porque son líderes que Dios les ha puesto delante. Igual yo creo que Dios tiene un propósito también para esas personas que se llenen de fe, que crean en que Dios existe y que Dios va a llegar en algún momento a darles una palabra profética, una palabra de sanación a su vida, una palabra de conforto, de lo que sea que ellos necesiten en ese momento. Pero si nosotros tenemos la oportunidad y Dios nos envía a esa persona, démosle esa palabra, dejémosle esa semilla. No la guardemos para nosotros, démosle para que esa persona pueda renacer en luz y reconocer que Dios realmente existe y que Dios nos habla a través de la profecía. El motivo también
por el cual muchas iglesias niegan las palabras proféticas, también por el peligro de ser engañados por los demás, por los falsos profetas. Pero no podemos ser tan extremistas en esa decisión de decir Dios no nos habla a través de profecías. No podemos ser tan extremistas porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios iba a los profetas a pedir una palabra de dirección, porque en ese entonces ellos no tenían la unción profética, ellos no tenían, el Espíritu Santo que les hablara como Él nos habla a nosotros ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Nosotros somos afortunados en relación al Antiguo Testamento. Tenemos al Espíritu Santo junto a nosotros que nos habla todo el momento. Solo tenemos que poner las antenitas atentas, las orejitas, escuchando lo que Dios nos está dando. Dios además puede hablarte a ti individualmente, a tu vida personalmente. Sigue habiendo ocasiones en que necesitas oír la voz de Dios, su palabra, mediante la profecía. Necesitamos oír la palabra de Dios a través de otro santo, de otro profeta, para dirigir nuestras vidas, para corregir nuestras vidas, para sanar nuestras vidas. Cuando tú recibas esa palabra, vas a saber en el momento que es una unción de Dios, que es un profeta que te está dando, una profecía a tu vida. Y podrás ser capaz de juzgar la palabra del Señor por el espíritu de verdad que tienes dentro de ti. No niegues la palabra profética, no la niegues, acéptala, compréndela y actívala en tu vida. El otro punto, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios para mi vida, para tu vida? ¿Qué quiere Dios? El autor nos dice que en su experiencia como pastor, mucha gente se acercó a él pidiendo conocer la voluntad de Dios para su destino, para su vida. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué debo de hacer? Y puedes que pregunte, ¿cómo sé realmente si esto es mi voluntad o la voluntad de Dios? Esta duda, yo soy sincera, yo ya la tuve. A veces me cruza aquí por la frente, se me cruza, pero yo la borro enseguida. Porque tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a ser más y más y más sensibles a la voz de Dios. Si Dios nos habla, tenemos que distinguir esa voz. Lo que el John Eckhart siempre dice a estas personas que le llegan con dudas es que la voluntad de Dios sigue los deseos de su corazón, sigue los deseos de tu corazón, los de mi corazón. Ahora bien, en esta pregunta o en esta respuesta nosotros le podemos devolver también la pregunta que él nos dice, ¿y cómo sé si es mi deseo o el deseo de Dios? ¿Cómo sé si es mi carne la que está trabajando en este momento o es la voz de Dios, el corazón de Dios que está hablando a mi vida? ¿Cómo puedo ver la diferencia entre los deseos que yo tengo y los deseos que Dios me da? ¿Cómo lo distingo? Y ahora la respuesta, atentos, porque de verdad para mí esta respuesta es la respuesta. Si tu corazón es puro y tú realmente deseas hacer la voluntad de Dios, no tienes que preocuparte por si tus deseos son incorrectos. Si tú tienes un corazón puro, no dudes, tu corazón está alineado con los deseos del corazón de Dios. Ahora, si tú estás pecando, si tú estás engañando, si tú estás robando, si tú estás metida en la pornografía, metiéndote con cualquier hombre que se te cruce por la vida, o mujer, en el caso de los varones, si tú estás engañando al prójimo, si tú estás dando un diezmo, pero no es el diezmo que Dios te ha pedido, lo que sea, si tú estás pecando, porque la palabra de todo esto es
pecado. Si tú estás pecando, entonces tu corazón no está puro, tu corazón no está limpio y lo que estás recibiendo no es la voluntad de Dios, es la voluntad de tu carne para seguir pecando, para seguir pecando y para seguir metiéndote más, cada vez más en el pecado. En Tito 1, versículo 15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces, aquí tenemos la respuesta. ¿Es Dios que me está hablando en este momento? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está limpio de pecado o está que no se puede ni ver de tanta suciedad que tiene, de tanto que huele mal? Esa es la respuesta. Si tú tienes dudas, si es Dios quien te está hablando, mira tu corazón, evalúa tu corazón, escudriña tu corazón. La única ocasión que tienes para preocuparte es justamente cuando esos deseos son incorrectos, cuando estás metido en la desobediencia, en la lujuria, en la rebelión, todos los pecados que yo comenté y otros más que podamos imaginar y sabemos que hay muchísimos más. Si queremos escuchar la voz de Dios, limpiemos nuestro corazón, dejemos los pecados de lado, dejemos esa vida pecaminosa, dejemos de estar buscando hombres o mujeres donde no tenemos que buscar. Si Dios te ha dado la promesa de un hombre, si Dios te ha dado la promesa de una mujer, Dios te la va a dar. No la busques, Dios te la va a dar. Lo que tienes que hacer de por medio es limpiar tu espíritu, limpiar tu cuerpo, santificar tu vida para que te merezcas a esa persona, a esa pareja que Dios tiene para tu vida. Si estás en problemas económicos, entrégaselos en las manos de Dios. No dejes que la avaricia, que las ganas de querer más, de envidia, que el otro tiene más que tú, lo que sea, entrega eso en las manos de Dios. Deja que Dios te limpie para que tengas un corazón limpio, puro, santo, para que Dios te pueda hablar y tú entiendas que esa palabra viene de Dios y no de tu carne, de tus pecados, de tus ganas de hacer lo malo. Necesitas juzgar a tu propio corazón. Esa es una responsabilidad nuestra. No es responsabilidad de Rubén o de Gabriela que vengan aquí a juzgar a nuestros corazones, a ponernos el dedo en la llaga donde más nos duele. No. No tienen por qué hacerlo ellos, tenemos que hacerlo nosotros. Somos responsables de nuestra vida, del camino que llevamos. Si queremos recibir palabra profética de bendición, de corrección, de dirección, de lo que sea que necesitemos en este momento, tenemos que juzgar a nuestro corazón. ¿Estamos santificando nuestras vidas o estamos metidos en medio del pecado? Eso es lo que Dios nos pide. Una vida santa, un corazón santo, puro, para que Él pueda venir en paz, darnos su palabra de bendición. Mientras su corazón sea correcto y sus motivos sean puros, no necesitas tener temor al engaño, no necesitas dudar si la palabra viene de Dios o no, porque ya dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón. Escudriñemos nuestro corazón, saquemos la basura, lavemos nuestro corazón con agua pura y entreguémonos en las manos de Dios. Un subtítulo, sí, el subtítulo siguiente, conforme a su fe. Hay casi todos en la iglesia de John Eckhart, perdón, recibieron en un servicio, recibieron palabra profética, aunque no parecía haber ninguna unción sobrenatural real para profetizar en ese momento. Lo que sucedió es que él sencillamente avivó el don de Dios que está en él. ¿Cuántas veces hemos avivado el don de Dios que está en nosotros? Los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces lo hemos hecho?
Nos hemos caído, bajado los brazos, llorando, en llanto, desesperados, o llamando a nuestros líderes, ayúdenme, socorro, ayúdenme. Pero sí, la respuesta está en nosotros. La respuesta la tenemos nosotros. Avivar los dones de Dios, llenarnos de fe, activar la fe en nosotros. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, estamos en procesos porque nos falta la fe. Nos falta fe para avivar esos dones, para seguir creciendo, para seguir recibiendo la palabra que Dios tiene para nosotros. Y Él avivó ese don que Dios le ha dado. Ahora bien, Él sabe que también puede imponer las manos sobre las personas y profetizar en fe a sus vidas. Sabe cómo opera ese don y puede fluir en él. ¿Nosotros sabemos hacerlo o todavía hay dudas en nuestros corazones? Ya que cada persona en ese momento, en ese servicio, necesitaba oír de Dios, Él solo tuvo que avivar el don de Dios en fe y empezó a dar respuestas a las personas, a ser usado por el Espíritu Santo y dar profecías a las personas. Años atrás Él nos sigue contando que hubiera desalentado esta experiencia, o sea, hubiera dicho, no, yo, ¿cómo voy a tener fe para dar palabra a la gente? No, 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 no. Pero hoy Él sabe que lo puede hacer y Él lo hace, sin dudarlo, en fe. Llega y profetiza a las personas. Y desde entonces Él descubrió que cada uno de nosotros, siempre que queremos, que esperemos oír de Dios, especialmente en estas reuniones que tenemos vía Zoom, porque no se puede hacerlo presencialmente, tenemos que hacerlo en fe. Siempre debería esperar oír de Dios, especialmente en la iglesia. Siempre deberíamos de anhelar escuchar la voz de Dios, la palabra que Dios nos tiene para nuestras vidas y no mantenernos alejados de esa palabra, con temor, con miedo, porque sabemos que hemos pecado. Dios nos va a perdonar. Saquemos ese temor que el enemigo nos ha puesto en nuestras vidas y entreguemos nuestras vidas en las manos de Dios para que Él venga y nos pueda hablar. Todo por fe. Tenemos que hacerlo por fe. El otro mini punto, comenzón de oír, tener ganas de oír, ese picor en la oreja de, uy, que me está hablando Dios, espérate que no lo entendí bien, ¿qué ha dicho? Tener ganas de escucharlo, porque vendrá tiempo cuando no, perdón, que me fui aquí con un punto que yo había escrito. Una pregunta que les dejo en el aire, ¿cuánta fe tenemos? ¿Suficiente para vivir los dones de Dios? Piénsenlo. Y ahora, comenzando de oír, perdón, que se me pasó este punto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En 2 de Timoteo 4:3. Tenemos esas ganas, esa curiosidad y esa necesidad de escuchar, de oír la palabra de Dios. Sabemos que hay algunas personas que siempre tratan de obtener la palabra de Dios cuando están en las reuniones, esperan que el profeta diga, tengo palabra para tu vida, Dios te dice esto. Pero eso no es excusa para que tú no ores, tú no busques la palabra directamente, tú mismo, directamente a Dios. Tenemos esa responsabilidad también, esa autoridad de buscar una palabra de Dios directamente a la fuente. Preguntemos a Dios, oremos a Dios, démonos el tiempo de orar, no solamente de esperar a ver si Rubén hoy me va a mirar y me va a decir, tengo palabra para ti. Dios te está diciendo esto, porque cuidado, sabemos que estamos en procesos, sabemos que estamos en medio de líos, sabemos que estamos en medio de confusiones, y a lo mejor la palabra que Rubén o Gabriel tiene para darnos es un tirón de oreja, una vergüenza
aquí delante de todos una vergüenza pública, una humillación pública, porque nos estamos portando mal. Entonces, cuidado con eso, cuidado con ese deseo de recibir palabra de Dios. Mira primero tu corazón, ¿cómo lo tienes? ¿Limpio o sucio? Dependiendo de eso, recibirás una palabra de limpieza o de corrección. Pero esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que orar y pedir respuesta. A lo mejor en esa oración pedimos respuesta y llegamos aquí a la reunión y Rubén nos dice, tengo palabra para ti, una palabra que tú has pedido. Pero pidámosla primero. No estemos aquí esperando, a ver, ¿me va a tocar hoy la lotería? No, no funciona así. Perdón, que me fui. La profecía no es para las personas perezosas, que no quieren orar ni buscar a Dios. Esta palabra ya nos ha sido dada muchas veces. Quienes prefieren que alguien les profetice. No esperemos que alguien nos profetice. Busquemos nosotros las profecías de Dios, la palabra que Dios tiene para nosotros. Debemos de ser personas cristianos genuinos y sinceros. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios todos los días. Todos los días. Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy buscando? ¿Estoy orando? ¿Estoy escudriñando su palabra? ¿O estoy esperando que venga el profeta y me diga, Claudina, tengo palabra para ti? Espabila, muévete, no te duermas en los laureles. Busca de Dios. Esa es la palabra que Dios me dará en ese momento. Hay otras personas que también no quieren tomar decisiones por uno mismo. Yo no quiero tomar esa decisión. Tengo temor en el corazón de equivocarme, de no estar haciendo lo que Dios me está pidiendo. O sea, tenemos temor, no tenemos fe. Tenemos miedo, no tenemos fe. No tenemos la confianza, la firmeza de Dios en nuestras vidas. Porque si tenemos temor, es que el enemigo está trabajando en vosotros, en mí, dándome miedo, temor de no moverme, de no saber qué hacer, porque Dios me ha dicho que vaya por la izquierda, pero no, y no sé, ¿qué debo de hacer? Ir a la derecha, ir a la izquierda. Si Dios te ha dicho, vete a la izquierda, vete a la izquierda. Si Dios te dice, muévete a la capital, muévete a la capital. Si Dios te dice, vete al sur, vete al sur. Pero muévete, no te quedes parado ahí donde estás. En fe, recibe la palabra y obedécele. Queremos oír de Dios cómo tenemos que hacer las cosas, porque sabemos que si tenemos la mente de Dios sobre el asunto, cualquier cosa que hagamos va a ser la correcta. Pero de nuevo les vuelvo a decir, ¿tenéis el corazón de Dios? ¿Tenéis el corazón de Cristo? ¿Tenéis la mente de Cristo? ¿O tenéis una mente, un corazón sucio? Esa es la respuesta. Si tú quieres la respuesta de Dios, sana tu corazón, sana tu mente, sana tu espíritu y la vas a tener. Todo depende de ti. Siempre, la responsabilidad siempre es tuya, no del vecino de al lado, no de mi pareja, de mi esposo, de mi líder, de mi profeta, no, la responsabilidad es mía. Yo quiero corregir mi camino, tengo que santificar mi vida. El autor también quiere instarnos a no tener ninguna duda en el área de recibir palabras proféticas personales. Ay, se me fue el tiempo, perdón. 5 minutos más, Rubén, perdón. No tener ninguna duda en el área de recibir palabras proféticas personales, simplemente porque muchas personas hayan caído en el engaño. Hay profetas, hay falsos profetas, sí los hay. Hay gente que se aprovecha de los dones que Dios le ha dado, dones con unción, se aprovechan para sacar provecho. ¿Quieres palabra profética? Ah, yo te la doy, dame, no sé si voy a exagerar, 5.000 colones, no sé si es mucho o poco, perdón, la ignorancia de la moneda de vuestro país, pero más o menos, o $100, vamos a poner ahí, $100. ¿Quieres palabra profética? Muy bien, yo te la doy, $100, dame el dinero. Lamentablemente hay falsos profetas que se aprovechan de los dones que Dios les ha dado para ganar dinero.
y a la vez engañar a la gente. Le puede estar dando la palabra correcta, le puede estar dando palabra profética, pero lo está haciendo de la forma incorrecta. Está pecando y está haciendo que la persona también peque, porque está pagando a alguien para recibir una palabra que está desesperada por recibir. Dios da la palabra gratis. Dios no la da que uno tenga que pagar algo. Va del corazón de uno, diezmar, ofrendar, pero no hay que pagar por esa palabra. Y lamentablemente por esta gente hipócrita, por esta gente, por estos falsos profetas, eso hace que la comunidad cristiana tenga temor en el corazón, dudas en el corazón y piensa, este es profeta, seguro, está dando palabra profética, palabra de Dios, no me lo creo. Si el otro día me engañaron ahí en la puerta de la iglesia, un ejemplo. Hay que tener ojo con eso. Y el último pequeño punto, abierto a recibir. Tengamos nuestro corazón abierto, sensible para recibir las bendiciones de Dios. Las que sean, que vengan de Dios. Son bendiciones. Hasta los procesos duros que pasamos son bendiciones, porque estamos creciendo, porque Dios nos está enseñando cosas maravillosas a través del dolor, pero nos está enseñando cosas que vamos a aprender a través del dolor, para un día más tarde venir delante de alguien y decirle, hermano, no se preocupe, yo pasé por esto y Dios me enseñó esto y la palabra dice esto y podemos hacerlo. Solo tenemos que tener fe, confianza en Dios y seguir adelante. Que Dios me lo bendiga y esta era la palabra para hoy. Buenas noches.